Hola, muy buen día. Mi nombre es Miguel Ramírez y mis compañeros, Alejandro Carillo. Yolti Canseco. y somos parte del equipo de la vida marina. Acompáñenos en la realización de este podcast con el profesor Benjamín. Hola, muy buen día. Nos encontramos aquí con el profesor Benjamín, el cual es un biólogo marino. Nos ayudará para poder realizar este podcast. Agradecemos mucho su presencia. Muy bien, Miguel. Mi nombre es Benjamín Yáñez Chávez. Soy doctor en ciencias marinas. Trabajo en la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Está aquí al pie del faro, al pie de la planta tratadora de residuales. Y trabajo especialmente en ecología de organismos de fondo marino. Me enfoco mucho en organismos sésiles como esponjas marinas y corales. Entonces, eso es a lo que me dedico. De hecho, soy biólogo pesquero de formación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero después hice una maestría y un doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Entonces tengo el grado de doctor en ciencias. Wow, muy impresionante, la verdad. Pues impresionante nada, porque ustedes lo pueden lograr fácilmente. Los escucho, a mí me gusta mucho hablar con gente como ustedes, y de hecho cuando daba clases me apasionaba mucho dar la clase de ecología y geografía, porque siento que ahí es donde uno tiene que dar las bases para la educación ambiental, donde hace eco en el oído de los muchachos y digan, es que de verdad tenemos que cuidar el ambiente, porque este futuro incierto que viene, que tenemos a la vista, puede ser que no sea tan placentero y tan bonito como lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, a mí me apasiona hablar de ecología, me apasiona hablar de especies marinas, me apasiona hablar de todo lo que es de protección al ambiente. Muy bien, iniciemos con la primera pregunta o primer tema que tenemos aquí marcado. Primero, ¿qué es la vida submarina? ¿Nos podría decir, en su opinión, qué es la vida submarina? Mira, la vida submarina es la que al fin de cuentas tiene algo que ver con estar sumergido bajo el agua. También podría hablar de vida subacuática, que es la que vive sumergida tanto en aguas dulces como en aguas marinas, pero me imagino que te refieres específicamente a aguas del mar o de los océanos. Sí, Pues más que nada. la vida submarina o la vida marina es la que de alguna manera tiene relación con el océano. Podemos encontrar vida desde la zona costera, donde rompen las olas, que es la zona que se llama intermareal, o solamente hay impacto de alguna brisa marina, que están influenciadas por la sal. El océano, de hecho, los mares son aguas saladas, y entonces son organismos, la vida marina son organismos que están de alguna manera adaptados a tolerar estas altas salinidades del agua de mar. Te digo, pueden estar desde la costa, desde las zonas de rompiente, hasta las grandes profundidades. De hecho, podemos tener adaptaciones de organismos que para respirar consiguen el oxígeno directamente del agua, que tienen adaptaciones como los peces, moluscos, algunos crustáceos que tienen branquias, y ellos pueden obtener el oxígeno del agua, pero también hay vida marina que tiene pulmones como nosotros, que de hecho para poder respirar tienen que salir a la superficie y respirar como nosotros y después se sumergen. Por ejemplo, las tortugas marinas, los lobos marinos, las ballenas, eh, son algunos de los que se me ocurren, ¿no? De momento. Obviamente, sus pulmones están adaptados para poder soportar sumergirse a grandes profundidades y aguantar el aire bastante tiempo para poder hacer sus recorridos en búsqueda de alimentos y demás en las profundidades. Ok, pues sí, me imagino que pues la vida submarina pues es todo completamente, también incluyendo los corales. Mira, los corales, y bueno, organismos que son sésiles, porque hay muchos organismos sésiles, se refiere a organismos que no se mueven. Porque hay organismos que se mueven, que se desplazan en la columna de agua o en el fondo, pero también hay organismos que están fijos, que su vida es generar una larva. Una vez que empiezan los periodos de reproductivos, se genera una larva y se asientan en el fondo. Y eso se mantienen ahí en su lugar para toda la vida, no se desplazan. Esos organismos lo que tienen es que tienen células especializadas, donde capturan también sus nutrimentos del agua de mar, filtrando también el agua de mar. Otro ejemplo son las esponjas marinas. Yo he trabajado mucho con esponjas marinas, y las esponjas marinas son organismos que también
tienen periodos larvarios que están flotando en el agua, pero en cierto momento se asientan en el fondo y ahí se quedan para toda la vida. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen una serie de células especializadas que tienen como una colita, un flagelo, y entonces eso lo mueven rítmicamente en unas cámaras que se llaman flageladas y generan una corriente interna. Entonces con eso succionan el agua del exterior hacia el interior, capturan las partículas de alimento, pero también capturan el oxígeno del agua. Es lo mismo, los corales tienen unas células especializadas para capturar el alimento de la columna de agua y también el oxígeno. Ah, muy bien, como las plantas, se podría decir. Un poco, fíjate que hay una cosa muy curiosa. La mayoría de los corales, el coral ya no tanto el arrecife es la estructura completa, pero lo que son los corales o los pólipos, los organismos, porque el coral es un organismo colonial, es una colonia de muchos organismos. Y cada individuo tiene en su cuerpo, algunas especies, no todas, en su cuerpo tienen unas plantas especializadas, unas microalgas asociadas que se llaman zooxantelas, que de hecho realizan fotosíntesis. Por eso los corales no pueden estar muy profundos, porque necesitan la luz del sol para que estas plantas pequeñitas, las zooxantelas, realicen fotosíntesis, como cualquier planta que ustedes conocen, a plantas de la tierra o del mar, como las algas, macroalgas o microalgas, realizan fotosíntesis, y como el coral está dando hábitat a las células de plantas, la célula de plantas hace la fotosíntesis y lo que se llaman fotosintetatos o productos de la fotosíntesis se los da al coral. Entonces viven en algo que se llama simbiosis. Oh, ya. Sí, porque nosotros habíamos hecho una investigación en la que la UNAM realizó sobre los corales y cómo afectaba también la contaminación a ellos y perdían algas simbióticas, Ajá, las cuales son, pues sí, supimos que eran el recubrimiento y que eso los ayudaba a estar no solo vivas, sino fuertes, porque cuando se hacen blancas, pues viene, no sé, un maremoto o un mar de fondo y pues las destruye. de hecho, tiene que ver el blanqueamiento de coral más con fenómenos de calentamiento del agua. No sé si han escuchado ustedes el fenómeno del niño. Creo que sí, El sí. fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño es un periodo de corrientes de aguas cálidas, más calientes de lo normal, que duran pueden ser 2, 3 meses en una sola zona, y entonces la temperatura es más elevada de lo que toleran los organismos, en este caso los corales, y entonces el primer efecto que tienen los corales es que las zooxantelas se mueren o se le salen del cuerpo al coral. Entonces el coral se ve blanco porque realmente lo que le da el color al coral son las zooxantelas, pueden ser de color verde o de color café o de color naranja, y cuando se van pues se queda solamente prácticamente las células del coral que son translúcidas más la estructura de carbonato de calcio, por eso se ve blanco, blanco, blanco. Entonces, si estas temperaturas altas por el efecto del niño no cambia este fenómeno rápidamente para que el agua se vuelva a enfriar, pues obviamente los corales se mueren, porque requieren de las zooxantelas para poder vivir. Ok. ¿Y qué era lo que había dicho del fenómeno de la niña? La niña es al contrario del fenómeno del niño. La niña es un periodo de agua fría, que de hecho a principios del año tuvimos una niña. Está más o menos estudiado que aproximadamente cada 3 años ocurre un fenómeno del niño y posteriormente ocurre un fenómeno de la niña. Pero esto no es algo que ocurra con esa frecuencia realmente. O sea, no es que digas, cada 3 años exactamente va a ocurrir un fenómeno del niño. Y se le conoce como el fenómeno del niño también porque las aguas frías del invierno están más cálidas de lo normal. Por eso se dieron cuenta por la Navidad. El niño Dios y lo asocian con esto. Por eso lo del niño. Pero el fenómeno de la niña es un periodo frío. En realidad las temperaturas están más bajas de lo normal en el verano. Y entonces, ¿qué pasa? También hay especies que se ven afectadas, porque así como hay especies que toleran, su rango de tolerancia es muy poco, que no toleran aguas muy cálidas, hay especies que tampoco toleran aguas muy frías. Entonces, los que se pueden desplazar se van, pero los que no se pueden desplazar, pues se mueren, o resisten, o se mueren. Ah, ok, ya quedó mucho más claro. Uh-huh. Muy bien, pasemos al siguiente tema, el cual es, ¿cuáles son las especies más reconocidas que habitan en el puerto? Sí, tendríamos que especificar. Si me preguntas de especies carismáticas, me refiero a atractivas visualmente al turismo y demás, podemos decir que los lobos marinos, ¿no? Sin duda, ¿quién no quiere venir a Mazatlán a ver lobos marinos a la Piedra Blanca, ¿no? O las aves que hay en la Piedra Blanca. O también hay gente que viene a avistar ballenas, por ejemplo, aunque sea menos frecuente, porque hay gente que va más hacia Puerto Vallarta o a La Paz a ver ballenas, ¿no? Avistamientos de ballenas.
Pero aquí también hay forma de ver ballenas en la temporada del invierno. De hecho, ahorita todavía es periodo de avistamiento de ballenas. Entonces, digamos que son especies atractivas porque son carismáticas, porque a la gente le gusta verlas, porque las asocia con lo bonito, ¿no? Con organismos que son divertidos de ver. Todos quieren ver un lobo marino. Pero también hay otras especies que son muy importantes. Por ejemplo, el pajarito, que ahora mismo es temporada de pajarito. Mucha gente viene a Mazatlán para comer pajarito, ¿verdad? Pero solamente está en una época específica del año. Lo que la gente no sabe es que el pajarito se viene a la bahía de Mazatlán porque viene a reproducirse. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que si los consumimos o los pescan antes de que liberen los huevecillos, pues entonces le estás dando al traste o en la torre a la siguiente generación de pajaritos. Se sobreexplotan los recursos, ¿no? Así es, sobreexplotación de recursos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A lo mejor ya me estoy adelantando a los temas, ¿no? No, está bien, sí, así. Sí, no, solamente me estaban hablando de especies importantes, pero en el caso del pajarito específicamente, debería haber una reglamentación que dijera, ¿saben qué? La primera semana de aparición de pajarito no lo vamos a pescar, porque está liberando los huevecillos. Después de esa semana, entonces ahora sí pesquen todo lo que quieran, porque ya liberaron los huevecillos y eso garantiza que después vaya a haber otra vez producción de peces, de pajarito. ¿Y qué pasa una vez que los pajaritos se reproducen, ponen los huevos, se vuelven a ir? ¿Quién sabe para dónde? Porque no está estudiado todavía, pero se dispersan nuevamente. ¿Sí? Ahora bien, retomando la pregunta de hecho, profe, perdón por interrumpirlo, pero de hecho, esto es lo que estábamos investigando nosotros dos, sobre la veda, que es un periodo de pesca en el cual te dicen, ¿saben qué? No pueden pescar durante este periodo porque vamos a esperar a que pues, estas especies de peces se reproduzcan y ya crezcan. Sin embargo, siempre hay muchos problemas porque hay mucha gente a la que no le importa y siguen pescando a pesar de las restricciones. ¿Qué tan frecuente es esto? Eso es lo que se llama pesca furtiva. La pesca furtiva se pasa por el arco del triunfo la reglamentación y dice, a mí me vale, yo puedo ir a sacar camarón. Hablando de camarón, por ejemplo, que el camarón sí es una especie que tiene un periodo de veda muy específico y de hecho tiene zonas restrictivas. Los barcos camaroneros no pueden pescar cercano a la costa y las lanchas no se pueden ir muy lejos al mar adentro para poder tener distribuida la pesca entre camaroneros, barcos y camaroneros, lanchas, ¿no? Entonces cada quien tiene su zona de pesca. Esa es una reglamentación. Pero después hay periodos muy específicos en los que no se puede pescar camarón. Ya está estudiado que dicen, de tal a tal mes no lo debes de pescar porque es cuando el camarón sale a reproducirse al mar. Los camarones, les voy a contar un poquito de la historia del camarón. El camarón, su vida de adultez o de adulto la viven en el océano, en el mar. Pero cuando se reproducen, y de hecho los huevecillos los van a poner hacia las zonas de donde los ríos desembocan, lo que se llama aguas salobres. Requieren aguas mezcladas entre agua dulce y agua salada para poderse reproducir. Entonces, los camarones entran por los ríos, por las bocas de los ríos, se reproducen río adentro, ponen los huevecillos, nacen en las zonas que se llaman de guarderías, eso como donde cuidan a los bebés camaroncitos allá, nacen y después conforme van creciendo se salen de nuevo de los esteros y de las embocadas de ríos y al mar, y en el mar crecen hasta volverse adultos. Entonces tú tienes que proteger esta transición, decirles, no pesquen cuando los camarones estén saliendo, mejor péscalos cuando ya sean adultos y estén en la zona de mar. Entonces, también dicen, bueno, de tal periodo a tal periodo, que es la época de veda, no puedes pescar camarón. Cuando termine la época de veda, entonces puedes pescarlo. Y tocando el tema de las vedas, también hay otra cuestión muy importante. No solamente la veda es una reglamentación importante, eso sería para el camarón, pero también hay especies que se protegen con lo que se llaman tallas mínimas de captura. A lo mejor eso no lo han tocado en sus temas, ustedes estaban viendo las vedas, pero la talla mínima de captura, ¿de qué se trata? Cuando dices, yo tengo un pez de una medida, que a esa medida ya garanticé que se reprodujo al menos una vez. Si está más pequeño, todavía no se ha reproducido. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pesca lo más grande de esta talla para que con eso garantices que al menos ya se reprodujo una vez. ¿Y cómo regulas la pesca? ¿Cómo regulas que ese tamaño específico lo captures? Lo que haces es que buscas que la red
con la que lo vas a pescar o la malla tenga un tamaño adecuado para que los peces pequeños se pasen y los peces del tamaño que tú quieres se queden atrapados para poderlos sacar. Entonces, también otra forma de regulación es lo que se llama tallas mínimas de captura o talla de primera madurez. O sea, estamos hablando de dos mecanismos de regulación: las vedas y las tallas mínimas de captura o tallas de primera madurez, ¿verdad? Otro mecanismo de regulación también para las especies pesqueras, sobre todo, las que se consumen, son proponer sitios de pesca y sitios de no pesca. Tú le dices a una cooperativa pesquera, en este sitio lo tienes que respetar y ahí no vas a pescar nada, al menos durante este año. Vete a pescar a otro lado. Y con eso permites que las poblaciones que estén ahí de interés se reproduzcan, crezcan y demás, tú pescas en otro lado y después vas el año siguiente y pescas en ese lugar y dejas otra zona sin pesca. Eso se llama también zonas de captura, establecer zonas de captura. 3 mecanismos de regulación, ya les conté. ¿Sale? Ok. Volviendo igual al tema sobre las especies más reconocidas del puerto, ¿cuáles otras más nos podría decir además de las llamativas? Porque las llamativas pues sí son de que, más que nada para atraer el turismo, como por ejemplo, no sé, las lanchas que llevan a todos los turistas ahí a ver las ballenas, no sé, a ver pues los lobos marinos, como ya comentó. Ok, ahora vamos a hablar de Pues- especies que no son carismáticas, pero que tienen una función ecológica que de hecho mantiene la comunidad en la bahía y de hecho en el mar. Primero, ustedes saben, han escuchado a lo mejor en sus clases algo que se llaman cadenas tróficas o pirámides alimenticias, ¿verdad? Sí. Donde hay organismos que son los productores primarios, que son principalmente plantas, y después hay organismos herbívoros que se alimentan de ellos, y luego unos carnívoros que se alimentan de ellos. Así sucesivamente en la cadena va pasando la energía, desde las plantas que producen, que hacen fotosíntesis, hasta los grandes depredadores como los tiburones, los organismos tope o depredadores tope como los tiburones, ¿no? Pero dentro de los grupos importantes que mantienen procesos ecológicos importantísimos, es la producción de alimento. Las microalgas, por ejemplo. Ustedes a lo mejor han escuchado microalgas solamente, las microalgas que producen, que serían atractivas, fíjense, esas son atractivas y son carismáticas, que producen bioluminiscencia. ¿Han escuchado la bioluminiscencia? Sí, Son de organismos, que- hay microalgas que cuando las rozas con el movimiento generan una luminiscencia como de color azul o verde y se ve precioso en la playa cuando se va desplazando la sí. lancha. Son especies atractivas, pero también hay especies de microalgas que son los productores primarios del alimento. ¿Sí? Que muchos peces que son herbívoros, que muchos moluscos que son herbívoros se alimentan de ellos. Entonces, hay muchas especies de microalgas que tienen estructuras de carbonato de calcio o que tienen estructuras de silicio, como unas conchitas que las recubren, que son coloniales, que son individuales y que son la fuente de alimento de toda la columna de agua de todos los organismos que encontramos en el océano. Aunque también hay especies de microalgas que pueden ser tóxicas, que producen, cuando ya el equilibrio se rompe y hay mucha producción, muchos nutrientes, se generan lo que se llaman mareas rojas y hay mareas rojas que pueden ser tóxicas. Las mareas rojas pueden afectar de 2 maneras a los organismos: asfixiándolos, porque hay tanta densidad de células en el agua que no pueden respirar por las branquias los peces, moluscos y crustáceos y demás, o con especies que producen toxinas, que a la hora de que las consumen, se mueren porque se intoxican los animales. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de mareas rojas tóxicas, que les avisan, no coman este marisco porque hay marea roja tóxica. sí, Sí. sobre que están contaminadas, dicen. Así es, así es. Luego, cuando hablo de equilibrios de nutrientes, aquí en Mazatlán tenemos la desgracia que ahorita ya está pasando. La planta tratadora principal de aguas residuales, ¿recuerdan dónde estaba? Sí, debajo Del faro. del faro. Entonces, sí tenía sí tenía un procesamiento, pero después el agua con un tratamiento no muy completo la echaban al mar. Entonces, en el océano, en el agua, lo peligroso no es tanto lo que se ve, que ahorita vamos a tocar el tema de las islas de basura, ¿no? Pero les digo, no es tan peligroso lo que se ve, es más riesgoso lo que no se ve. Si tú estás echando agua residual, agua de la alcantarilla directamente al mar, estás echando materia orgánica. Estás echando fósforo,
nitratos, nitrógeno, y todo eso son nutrientes que utilizan las plantas para poder realizar sus procesos en el agua. Entonces, si el equilibrio se rompe porque tú estás metiendo de más al sistema, ¿qué es lo que hacen las plantas? Pues agarran todo lo que tienen disponible y crecen sobremanera, y entonces es como se generan las mareas rojas. ¿Sí? Si les cuento también de otras especies que a lo mejor no son carismáticas, pero que realizan la función de biofiltrar el agua, las esponjas marinas filtran el agua. ¿Qué es lo que pasa? Como ya les comenté, en el cuerpo de las esponjas tienen unas ciertas cámaras de filtración. Están filtrando el agua, la capturan el agua por esos conductos, generan corrientes hacia su interior, capturan el alimento, pero también capturan nutrientes. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, las esponjas hacen una función de biofiltrar el agua. Hay unos datos que dicen que hay esponjas que por cada centímetro cúbico del cuerpo, de volumen del cuerpo, filtran hasta 100 litros por hora, 100 litros de agua. Imagínense, un centímetro cúbico es como un cuadrito así pequeñito, y cada hora están filtrando 100 litros de agua por ese centímetro cúbico de agua. Entonces, imagínense la capacidad de filtración que tienen de nutrientes. No son carismáticas, bueno, a mí sí me gustan porque yo las he estudiado, algunas son muy bonitas, coloridas, incrustantes, recubrientes, en forma de arbolito, masivas como pelotas, de colores verdes, amarillas, rojas. No son tan atractivas como los lobos marinos, por ejemplo, pero la función ecológica que tienen es fundamental para reciclar los nutrientes en el agua. Bueno, profesor, bueno, ¿puede ser profesor o cómo quiere que lo No, diga, profesor, está bien. Sí, profesor, está bien. Bueno, fíjese que hablando sobre la planta tratadora de agua que está por el faro, que de hecho pues está cerquita, ya que vivo muy cerca. Fíjate, bueno, fíjese que siempre por aquí huele así muy mal, porque pues obviamente toda el agua la tiran por el océano. Ajá. Y pues hace poquito fuimos a salir a la piedra para ponernos a limpiar. Y pues hicimos varias entrevistas con varias de las que se encargan de cuidar ahí. Y pues básicamente nos habló sobre eso, de que esto no hay regulación y pues mucha gente simplemente tira los desperdicios al agua, y pues por eso es que al final empieza a acumularse toda la basura y empieza, como usted dijo, las mareas rojas. Y Ahora pues bien, de hecho, hablando sobre las mareas rojas y sobre las playas, de hecho de eso va la siguiente pregunta. ajá. ¿Cuál es tu opinión honesta de las playas y el mar aquí en Mazatlán? ¿Cuál es tu opinión personal? Miren, para mí, la ciudad de Mazatlán es preciosa precisamente por el entorno marino que tiene. Yo llegué aquí a Mazatlán, les cuento un poquito de la historia para decirles por qué me gustan tanto las playas. Yo llegué aquí en 1997, ustedes ni nacían todavía, hace 20 y tantos años, y me enamoré de esta costa, de esta ciudad al pie del mar, ¿no? Con este malecón precioso, con estas playas muy bonitas. A mí me gustan mucho las playas de Mazatlán. Tienes playas con acantilado, donde hay rompiente de ola, donde las olas rompen tremendo, se ve toda la energía y la espuma como rompe ahí, pero también tienes playas muy tranquilas, muy bonitas. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, como dices, el incremento de la población no va de la mano con el incremento de la conciencia en el aumento de la población. O sea, la gente sí está incrementando la población, pero esa gente que está llegando también debería incrementar la conciencia de que debes de proteger la playa, de que la debes de cuidar, de que no debes de tirar basura. ¿Sí? Tenemos playas muy hermosas, pero desgraciadamente hace como 5 años para acá la población de Mazatlán ha incrementado tanto y la educación ambiental de cuidado de playas no va de la mano con ese crecimiento poblacional. Entonces la gente se le olvida y entre más gente, pues más basura. ¿Sí? Y entonces hay algunos programas, de hecho hay algunas instituciones, yo sé del Tec Milenio, sé de otras instituciones que han hecho programas de limpieza de playa. Se aplaude muy bien, pero eso también debería ir de la mano con educación a las primarias, a las secundarias, e ir también a la población civil para decirle, ¿sabes qué? Cuando vayas a la playa, recoge la basura que tiras. No la dejes ahí, no la entierres nada más, porque tenemos playas muy bonitas que deben de ser cuidadas. ¿Sí? Entonces no dejes la basura ahí. Hay otra cosa también fundamental. Algunas de las zonas de playa en Playa Norte, y bueno, en el estero de Urias, que es la entrada del canal de navegación donde entran los barcos, hay muchos
vertidos de aguas residuales al estero, pero también hay zonas de vertido, de drenaje en algunas zonas de Playa Norte. No sé si ustedes han visto, no solamente es fluvial. El fluvial es una cosa, el fluvial es para la lluvia. Es cuando llueve, hay canales específicos donde el agua corre y va a dar hacia el mar, porque el agua tiene que correr hacia el mar, ¿sí? Pero desgraciadamente también hay descargas de aguas residuales, aguas de drenaje a unas partes de la playa. Y en el estero de Urias hay muchas descargas de drenaje que van al estero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el estero recoge y luego desgraciadamente va a dar al mar, ¿no? Entonces, para sentar la idea, hay playas muy bonitas que tenemos que cuidar, que se está incrementando la cantidad de basura que está llegando por el incremento en la población, pero también está incrementando la cantidad de basura, pero de nutrientes que llegan vía agua, vía descargas de drenaje por el estero de Urias y también por unas zonas de la playa norte donde descargan directamente los drenajes, y eso no debería de ser, ¿sí? Es mi opinión, que tenemos un mar muy bonito, que todavía no está contaminado a grandes niveles, que ya tiene ciertos niveles de contaminación. Todavía no es un problema serio, todavía no, pero precisamente por eso estamos a tiempo de darle conciencia a la gente, de explicarle a la gente que cuide la playa y que trate de no hacer sus desperdicios o tirar desperdicios directamente al estero, sino de darle un poco de tratamiento, tratar de separar un poco de la basura. Yo sé que eso está complicado, pero educar a la gente para que en un futuro cercano la gente sea más consciente. Eso sí, las playas, yo llevo aquí unos 8 años, bueno, ya casi 9, y sí, desde siempre que he estado aquí, pues las playas me han parecido muy bonitas porque sí hay zonas en las que están muy calmado y pues uno se puede meter a nadar pues así libremente. Pero eso sí, también la infraestructura en Mazatlán no está preparada a este gran crecimiento que está teniendo, porque hace mucho, pues, no sé, ni siquiera Cerritos no estaba así de poblado como está ahora, pero y ahora, no sé, hasta veo, no sé, hay que descargan aguas negras y la arena se ve hasta manchada, Uh-huh. así que pues también una solución pues tendría que ser invertir más en la infraestructura de la ciudad. Claro, no hay y bien que lo comentas, Miguel, de hace 3 años a la fecha de cuando ocurrió el tianguis turístico, si no mal recuerdo, fue hace 3 años, que fue el tianguis turístico aquí en Mazatlán, y no estoy diciendo que haya sido un evento malo, está bien porque atrajo turismo, atrajo gente, pero a partir de ahí empezó a crecer Mazatlán desmedidamente, sin control y sin ninguna medida de prevención, y eso es el problema real. Tú puedes crecer, sí, crece. Nosotros no estamos peleados con el desarrollo turístico, con el desarrollo inmobiliario, con que haya más gente, con que haya más vivienda, no se está peleado con eso. Pero tienes que planificar que tú tienes recursos limitados para procesar la basura. Tienes agua limitada para abastecer a cierta cantidad de población. Tienes una infraestructura específica para tratar el agua de drenaje o aguas negras residuales para cierto número de población. Pero si eso lo multiplicas, es un ejemplo muy sencillo. Ustedes han visto que por todos lados están construyendo edificios de departamentos, ¿verdad? Sí. Entonces, antes donde había una casa, que vivían a lo mejor 5 personas, donde esas 5 personas generaban basura, generaban aguas negras, residuales y demás, por una cierta cantidad. Pero ahora en esa misma área estás construyendo 5 departamentos, 4 departamentos para irnos no más allá. Y cada departamento puede tener 4 personas. Eso multiplícalo por 4, son 16 personas. Antes tenía 5, ahora tienes 16. Entonces está multiplicando la cantidad de basura y de agua residual que se está vertiendo al océano. Entonces, como dice Miguel, piensa y planifica y piensa e invierte en el procesamiento, en infraestructura de procesamiento de basura, en infraestructura de procesamiento de aguas negras para que no haya problema en el futuro. No lo hagas desmedidamente. No construyas simplemente por construir y ganar dinero por venta de departamentos. Piensa en que también tienes que cuidar el atractivo turístico, porque si no, en algún momento vas a matar la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué la gente quiere venir aquí? Porque las playas son bonitas. Y si tú le das al traste con un agua con basura o un agua contaminada, con unas playas manchadas por aguas negras, pues la gente ya no va a querer venir a vivir, ¿no? Exactamente. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, la cual es, ¿las actividades turísticas afectan a la vida marina? Claro que sí, pero hay actividades que son, por ejemplo, de efectos inmediatos. Por ejemplo, el snorkeleo.
En zonas, aquí específicamente en Mazatlán, no son zonas muy adecuadas para hacer snorkel porque el agua no es muy clara como en zonas del Caribe donde hay arrecifes y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, un efecto del turismo masivo, cuando llevan los catamaranes grandes con personas que van a hacer snorkel, patean los arrecifes, los corales y los rompen. Ese sería un efecto físico inmediato, de daño inmediato, de que les está rompiendo las ramitas del coral y lo estás dañando, ¿no? Pero después también, ese será un efecto físico inmediato, pero también el incremento del turismo, si no hay medidas de control, evidentemente estás generando mayor cantidad de basura entre más gente venga a Mazatlán y también estás generando mayor cantidad de aguas residuales cuando más turismo hay. Y es bien fácil de medir. Nosotros hicimos un estudio no hace mucho ahora con la pandemia, con COVID, cuando se paró la gente que no venía a turismo y que no salía la gente a la calle prácticamente a nada, y nos dimos cuenta que había menos basura, menos concentraciones de nutrimentos y de aguas negras de residuos en el agua de mar en el momento en que hubo el parón. Y una vez que empieza a incrementar otra vez, que se da apertura, que fue como en junio del 2020, cuando duramos 2 o 3 meses sin salir, y cuando abrieron inmediatamente en junio, que se notó otra vez en la llegada de la gente, se empezaron a notar otra vez los niveles de basura, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, la cantidad de nutrientes en el agua, la cantidad de agua negra otra vez en el agua, empezó a incrementar. Entonces, si tú incrementas la actividad turística y no incrementas las medidas de procesamiento de nutrimentos y de basura y de aguas residuales, evidentemente la actividad turística va a dañar al ambiente. Ya no le estoy diciendo efectos físicos inmediatos como lo que les decía de el snorkelear y patear los corales y romperlos. ¿Sí? No, me refiero específicamente a la contaminación. Sí, igual nosotros pues hicimos una investigación y descubrimos que ahí en Cerritos, en toda esa zona, cuando estaba la pandemia, pues solo hicieron una campaña de limpieza de playas y solo reunieron 54,000 kilos de basura. Pero ya una vez que inició pues ya inició lo que es la vacunación y ya todos empezaron a volver a salir y a activarse otra vez, ya reunieron ya de 250,000 kilos de basura. Y pues sí, es algo grande de que de repente nomás apenas andaban aplicando la primera vacuna y ya todos ya estaban otra vez en las playas, ya contaminando y todo eso. Entonces, la respuesta es sí. Si haces turismo desmedido, sin medidas de mitigación, sin medidas de protección, sin medidas de procesamiento de basura y de aguas residuales, sí afecta el turismo a la vida marina. Muy bien, pues creo que ya concluimos este tema, así que pasemos al siguiente. Ajá. ¿Cuáles son las principales causas de que las especies estén en peligro de extinción? Cuando empezamos a hablar, hablábamos de pesca, recuerdan que hablamos de pescas y de medidas de protección. La principal causa de extinción de especies ahora mismo, en este momento particular o de aquí para atrás, era la sobreexplotación por pesca, sobre todo de especies que son de interés comercial, de interés alimenticio, ¿sí? O, para ser más específicos, el caso de la vaquita marina lo han escuchado. No es un caso específico de Mazatlán, pero sí es un caso específico de una especie que está en peligro de extinción, que está en el Alto Golfo de California, pero la vaquita marina no es el objetivo per se de consumo de la gente. La vaquita marina se alimenta de algo que se llama totoaba, que es un pez. Y el pez ese, la totoaba, tiene algo que le llaman ombligo, que en realidad es como una gónada que tiene, y esa gónada la consumen diciendo que tiene algunas, que los beneficios en el cuerpo humano son afrodisíacos, nutritivos y no sé qué cosa. Entonces, el enfoque real de la pesca es la totoaba, pero como la vaquita marina andaba detrás de la totoaba, pues capturaban a las vaquitas marinas. ¿Y qué pasa? Normalmente las especies que se extinguen son especies que tienen periodos de vida larga, que no se alcanzan a reproducir antes de que las pesquen, entonces que tardan mucho en alcanzar su madurez sexual, es decir, no se pueden reproducir hasta que llegan a la adultez, y a lo mejor para que lleguen a la adultez desde que son crías o larvas, pueden pasar 5, 6, 7 o a lo mejor 10 o 15 años. Entonces si tú las pescas y las capturas, no le estás dando la oportunidad de que se reproduzcan y que crezcan y que la población se recupere. En este caso particular yo les hablé sobre pesca. La vaquita marina no es el objeto de pesca, pero como están
capturando la totoaba, capturan a la vaquita y entonces la vaquita es la que se ve afectada, la vaquita marina. Otro ejemplo que tengo es el caso de, trabajamos específicamente con algo que se llama lapa, Scutelastra mexicana es la especie, es una concha grandota, de hecho es la concha, es como una concha como un gorrito chino y abajo tiene un pie que es el con el que se adhiere a las rocas. Y esta antes estaba distribuida en toda la costa de México, era súper abundante en toda la costa. De hecho, Mazatlán tiene la especie, en los museos, en un museo en Estados Unidos está la especie tipo que se llama, que es la primera descripción de la patela mexicana o Scutelastra mexicana, y la describen de Mazatlán. En Mazatlán había muchísimo por toda la costa, en las piedras de las playas, de los acantilados, había mucha lapa, mucha Scutelastra mexicana. ¿Y qué pasó? Nosotros la estamos estudiando desde años recientes, desde 2017 para acá, porque había muchos reportes, pero resulta que las únicas zonas donde quedan reductos de poblaciones pequeñas, muy pequeñitas de Scutelastra mexicana, son en las Islas Marías. Y sí entienden por qué, ¿no? Las Islas Marías hasta no hace mucho era un penal, era una cárcel. Entonces la gente tenía prohibido ir a pescar ahí. Y por eso fue el único lugar donde las Scutelastras o las patelas se salvaron. Y en toda la costa mexicana, la gente se las comió por toneladas, sacaban toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de patela. No le permitieron recuperarse, no le permitieron reproducirse. Aparte, al parecer, en uno de los estudios que hicimos es que la Scutelastra tiene la posibilidad de cambiar de sexo. Cuando es pequeña, son machos hasta cierta talla y después se vuelven hembras. Entonces, si tú estás pescando las más grandes, pues te estás cargando el traste a las hembras solamente, ¿no? Porque son las más grandes. Entonces, de alguna manera desbalanceas la población y ya no permites que haya reproducción, y al no haber reproducción no se recupera la población, y entonces si sigues pescando, pues te las vas a acabar en algún momento. Tal es el caso que ahorita, en todo Mazatlán, siendo que es la localidad tipo, donde está descrita la primera en un museo, no hay una sola. Está extinta. El último reducto son Islas Marías, ¿no? Si nos vamos al caso del camarón y hablábamos de la sobrepesca, por eso es importante establecer los periodos de veda y las zonas de captura y también las cuotas de captura. Solamente este año puede sacar cada barco 5 toneladas o 10 toneladas, porque tenemos 2,000 barcos y entonces serían, si cada uno saca 5 toneladas por 2,000, estamos hablando que son 10,000 toneladas, no, son 100,000 toneladas, perdón. Y al final de cuentas eso es, la población no soporta que tú pesques más, porque entonces si te pasas de cierta cantidad, ya no garantizas que la población para el año que viene, la población reproductiva se mantenga. Entonces cuando dicen de repente, y este año no hubo camarón, ¿por qué? Porque el año pasado sobrepescaste. Se interrumpió ¿Sí? su ciclo de vida. Exactamente, entonces ¿qué pasa? No se está extinguiendo el camarón, porque es de los organismos de las especies más apreciadas económicamente, entonces la cuidan mucho, pero hay especies que les vale, que dicen, pues no es tan importante. Entonces la sobrepesco, como el caso de la lapa, ¿no? O el caso de la vaquita marina. Se dieron cuenta que era importante hasta ahora que estaba en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales causas de extinción de las especies? Sobrepesca principalmente de estos años recientes para atrás. Pero ahora hay otra temática que ustedes han escuchado, supongo. Cambio climático global, calentamiento global, sí. Acidificación de los océanos, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Sí. Sí. ¿Y con qué tiene que ver? A ver si han escuchado algo del tema. ¿Con qué tiene que ver calentamiento global? El calentamiento global pues tiene mucho que ver con las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que cada vez pues el clima se va alterando mucho más. Hay mayor margen de que, por ejemplo, desastres naturales mucho más fuertes, sequías mucho más grandes, altas temperaturas, y todas ellas pues repercuten en el océano. Ahora bien, ¿por qué tocó el tema? De años recientes para acá son temas de moda, lo que es cambio climático global. Antes era calentamiento global, pero ahora no solamente se habla de calentamiento global, que sí hay una predicción de que en 50, 100 años vamos a tener temperaturas promedio del agua de mar por encima, unos 5 o 6 grados por encima de lo que tenemos ahorita. Ustedes dirán, si ahorita la temperatura del agua está a 22 grados, pues que está a 29 grados, pues no afecta mucho, ¿no? 29 grados, está el agua calentita, a gusto, se puede meter uno al mar. Pero ¿qué pasa? Recuerdan que mencionamos de tolerancia de las especies, les comenté hace rato, de que hay especies que toleran ciertos niveles de temperatura hacia arriba
muy cálidas, o ciertos niveles de temperatura hacia abajo, frías. Entonces, ¿qué pasa con las especies que no toleran altas temperaturas? Cuando incremente 7 grados, aunque parezca mínimo, esa cantidad ya no la toleran. Los arrecifes mismos, los corales, si tú te pasas 2,5 grados de la temperatura que soportan, 2,5 grados, a lo mejor su temperatura de tolerancia son 27 grados del coral, pero si le sobrepasas 2,5 grados, o sea, 29,5 grados, y las mantienes así por una semana, 2 semanas, los corales se mueren porque se les salen las zooxantelas. Entonces, ¿qué pasa? Los organismos que no se pueden desplazar se van a morir. Y los organismos que se pueden desplazar, pues se van a ir a aguas más frías o más cálidas. Depende. Si su tolerancia es más caliente, se van a ir hacia más cercano al ecuador porque hay agua más cálida. Pero si su tolerancia a agua fría es menor, entonces lo que van a hacer es que se van a desplazar hacia el norte. Si no toleran altas temperaturas, se van a ir hacia el norte. Si no toleran bajas temperaturas, se van a ir hacia el sur. ¿Y qué va a pasar? Especies que teníamos en Mazatlán, a lo mejor ya no las vamos a ver porque se van a ir. Lamentablemente, pues también el cambio en la temperatura pues ha sido exponencialmente demasiado rápido, ha crecido y pues no les da tiempo tampoco a las especies adaptarse como anteriormente, porque pues siempre ha aumentado la temperatura, pero ahora pues es con ayuda del hombre y desde la industrialización pues ha afectado demasiado. Pues fíjense que veo que están súper bien documentados y tiene razón Miguel, que evidentemente la historia de la Tierra ha tenido periodos cálidos y fríos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros de las eras del hielo? Y también la última era del hielo fue hace 11,000 años. Pero después de una era del hielo viene una era cálida. Y así sucesivamente, una cálida, una fría, una cálida, una fría, que dura muchos años, muchos siglos, y después vuelve a ver. Y así está la Tierra y la atmósfera, de hecho el universo es de equilibrios naturales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente ya había habido procesos de calentamiento global hace muchos años. Hay registros fósiles de que ha ocurrido en la antigüedad. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente ahora con la actividad humana, se está acelerando este calentamiento. No es el proceso normal de calentamiento, sino que tú lo estás incrementando más rápidamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que las especies efectivamente no logran adaptarse. Antes, como los periodos eran más largos, más pausados, el cambio más pausado, las especies se iban adaptando poco a poco, y lograban tolerar y subsistir. Pero ¿qué pasa? Que ahora, en lugar de hacer un periodo de calentamiento en 10,000 años, lo haces en 100, pues no hay organismo que se adapte, ¿no? Entonces, ¿qué es la tendencia? Que mueran o que desaparezcan porque se desplazan. Muy bien, pues creo que igual ahora ya hemos acabado con este punto, así que continuamos con el siguiente, el cual es, ¿qué son las islas de basura? Retomando la parte de que hablamos de las descargas en los ríos, de basura, sobre todo, pensando en Mazatlán, y bueno, y no solamente en Mazatlán, todo lo que esté asociado a la costa, toda la basura que tú tires a un río o que caiga en un río, eventualmente va a ir a llegar al mar. De todo, sean plásticos, sea madera, sean, no sé, cualquier cosa que pueda flotar, un zapato, una camiseta, todo lo que sea basura, que esté flotando, se desplaza por corrientes hacia el mar, porque se han escuchado algo que se llama nivel medio del mar, nivel del mar. ¿Y qué pasa? Que el nivel del mar es la parte más baja, digamos, no la más baja, porque todavía desde el nivel del mar, desde el mar hacia el fondo todavía hay más profundidad, pero se llama, orográficamente no es, ¿cómo se llama? Cuando hay, el relieve. Hablando de relieve, donde está el agua de mar, es la parte más baja y después de ahí empieza un relieve más elevado hacia la montaña. Entonces, como ustedes han visto en el ciclo del agua, llueve en la montaña, el agua corre por las laderas de las montañas hacia los ríos y luego los ríos corren hacia el mar. Y entonces eventualmente todo, antes solamente eran terrígenos o materia orgánica de plantas que caían al río, pero ahora desgraciadamente todos los desechos que tira el hombre a las personas tiren al agua, pues van a ir eventualmente al mar. ¿Y qué pasa? Que en el mar hay corrientes que pueden ser de repente con unos giros raros o ciclónicos que van, a lo mejor ustedes en sus materias también vieron algunas corrientes marinas en el Océano Pacífico, la corriente de Humboldt, la corriente de California, la corriente, no sé, hay muchas corrientes.
que hacen giros, que se desplazan de una parte de un continente hacia otra. Unas son corrientes frías que van por el fondo y luego emergen en unas zonas. Otras son corrientes cálidas que van por la superficie muy lejos y luego se hunden. Entonces, ese tipo de corrientes hacen que la basura o lo que está flotando se vaya acumulando en ciertos lugares. Y entonces, cuando se acumula una cierta cantidad de basura en un lugar, es lo que se conoce como isla de basura, ¿sí? Ahora bien, recuerden, visualmente es horroroso ver una isla de basura, ¿no? Visualmente. Sí. Pero recuerden que les dije que lo realmente peligroso es lo que no se ve. Si tocamos la basura como plástico o macroplástico, evidentemente un bote, una bolsa de plástico flotando es tremendamente peligrosa porque hay organismos que los pueden consumir y se ve feo, pero hay una cosa fundamental. Ese plástico termina degradándose. Con el rozamiento con el agua, imagínense que se va lijando y se va desgastando y desgastando y desgastando. Y entonces las partículas de plástico se van haciendo más pequeñas cada vez, más pequeñitas, más pequeñitas. Y ahorita los temas de moda son la contaminación por microplásticos. ¿Han escuchado ya algo al tema referente a los microplásticos? Sí, y de hecho estaba viendo en un tema cuando estaba investigando de que por lo menos al menos un 90% de los peces que nos comemos están contaminados con microplásticos, aunque sea una cantidad diminutiva, pero siguen estando contaminados. Fíjate, Alex, y imaginan el número, fíjate el dato que está dando Alex, el 90% de los peces que consumimos tienen algún tipo de contaminación por microplásticos. Entonces, quiere decir que nosotros estamos contaminados por plásticos de peces que consumimos. Y es todavía es tan rápido, todavía no hay resultados contundentes para saber efectivamente qué daños le van a provocar eso a nuestro cuerpo. ¿Qué daño le está provocando fisiológicamente esos plásticos a los peces, a los moluscos, a los crustáceos que están en el océano y que los consumen? ¿Les va a provocar alguna modificación genética? ¿Les va a provocar alguna alteración de los órganos? Que no solamente pensar en que a lo mejor se ahogan, pero si los plásticos son más pequeñitos que ni siquiera obstruyan el sistema respiratorio, sino que se empiecen a asociar a las células. Imagínense plástico asociado a las células de un pez. ¿Qué modificación o qué alteración genética le puede provocar? A lo mejor nosotros no nos habíamos dado cuenta y ya estamos sintiendo los estragos del plástico que hemos consumido. A lo mejor por eso hay muchísimas más enfermedades ahora de casos de cáncer de piel o de cáncer de estómago. A lo mejor, y los próximos estudios que sean más finos se van a dar cuenta de las alteraciones que ha sufrido el cuerpo humano por consumir microplásticos por los organismos que consumen. Imagínense la alteración, el peligro. Por eso yo les dije, lo que se ve, lo macroscópico no es lo más peligroso. Sí, una bolsa de plástico le puede provocar asfixia a un pez, le puede provocar asfixia a una tortuga. Sí, ustedes han visto la foto del caballito de mar que está agarrado de un popote. Esa es una fotografía muy famosa. Sí, se ve mal, se ve feo. Pero realmente lo que no vemos es lo peligroso. Es lo peligroso, que todo ese plástico al final de cuentas se va a ir degradando en partículas más pequeñas que de alguna manera van a terminar en nuestro cuerpo. Y quién sabe qué tipo de enfermedades o afectaciones nos puedan provocar. ¿Sí? Ok, y pues bueno, eso es todo con esa pregunta. Y pues bueno, ahora con la que sigue. ¿Qué acciones se están haciendo en el puerto para el cuidado de la vida submarina? ¿Qué acciones se está implementando el gobierno? Porque de hecho con esta pregunta me acordé de algo que hicimos en la Isla de la Piedra. Cuando estábamos entrevistando a la supervisora, ella nos dijo, la verdad, creo que las empresas deberían de ser multadas, porque esto no se puede quedar así. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Miren, creo que hay una legislación de protección al ambiente que desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente y a lo mejor generalizo, pero a lo mejor no es el caso, las autoridades de los municipios no hacen valer esa reglamentación para ciertas personas, pero también la reglamentación debería ir de la mano de la educación ambiental. Deberían ser más asiduos los programas educativos desde la primaria para que la gente tenga conciencia ecológica de no tirar basura, de no ir caminando por la calle
y tirar el chicle, de no ir en el camión y ya me acabé mis galletas y tirar la bolsita por la ventana. O la coca ahí, ya, el refresco ya. Exactamente, entonces, ese tipo de cosas, fíjate, y estoy hablando de educación, ya hay una reglamentación bien establecida, desgraciadamente las autoridades en ocasiones no las hacen cumplir, como dices, no sancionan a las grandes empresas, no sancionan a una empresa pequeña porque los desechos los libere tal cual, pero sí hay cierta reglamentación que protege al mar, no solamente en Mazatlán. No sé si ustedes saben que la Conapesca, las oficinas de Conapesca están aquí en Mazatlán. Y ahí en Conapesca es donde se hace toda la reglamentación pesquera, todos los periodos de veda y de tallas mínimas de captura que les mencioné, o tallas de primera madurez, surgen ahí en Conapesca. Hay institutos de investigación como el CRIP, como el CIAT o como la UNAM, donde yo trabajo, que generan algo que se llama ciencia básica. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a estudiar esta especie y cómo se afecta. ¿Cuáles son los fenómenos que la pueden afectar? Ya que generas lo que es ciencia básica, vas al siguiente escalón de la estructura gubernamental, con la pesca, y le dicen, miren, estos son los datos. Estas especies se pueden afectar por este o este motivo. O va al CRIP y le dice, ¿saben qué? Este año solamente pueden pescar tanto camarón. Entonces, solamente pueden pescar esta cantidad de toneladas y no más, y la veda tiene que estar establecida entre este periodo y este periodo. Entonces, la información se genera. Hay reglamentación. Hay algo que no les había comentado. También en pesca, hace no mucho empezaron a instalar, sobre todo en lo que se llama pesca de arrastre, que es la pesca que va por el fondo, arrastrando el fondo. El camarón, la pesca del camarón es un tipo de pesca de arrastre. Es una red que se va hasta el fondo y que en la boca de entrada de la red tiene una cadena y unas tablas que van removiendo el fondo para que el camarón salte y se meta a la red. Ese es un tipo de pesca destructiva, porque al final de cuentas todo lo que esté adherido al fondo lo arrastra y haz de cuenta que le pasan un rastrillo y se llevan algas, crustáceos, moluscos, esponjas, todo lo que hay ahí se lo llevan, y como no es de interés comercial lo tiran y ya se murió todo eso. Entonces ya están mejorando los artes de pesca para evitar que sean tan destructivos, que no hagan ese barrido tan indiscriminado del fondo y que permitan que el camarón pueda ingresar a la red. Y también desde las autoridades mexicanas, no digo exclusivamente Mazatlán, digo de las autoridades de pesca mexicana. Ahora la institución de reglamentación está aquí, antes estaba en otro lado, pero hay algo que se llaman, que está reglamentado, que le dicen a los camareros, tienen que instalar algo que se llaman excluidores de tortuga, porque la red va, imagínense que está abierta la boca y va arrastrando, entonces si se atraviesa una tortuga, la captura, pero como la tortuga sigue nadando dentro de la red un poco, antes de evitar que se enmaye, en la parte de arriba tiene como un orificio con una cajita específica para que la tortuga vaya por ahí y se salga de la red. Entonces eso es lo que se llaman excluidores de tortuga. Es algo que está reglamentado para evitar que cuando pescas, que tu red esté enfocada a ciertos organismos, no dañe a otros, ¿sí? Entonces, en general, sí hay medidas que se implementan de manera general para cuidar al medio marino, sobre todo en pesca. Pero desgraciadamente hay ciertas autoridades que no lo hacen cumplir, ¿sí? Yo creo que debería haber más vigilancia también en zona pesquera, en zona costera. Otras medidas que deberían de implementar con los hoteleros. Los mismos hoteleros les interesa que las playas estén limpias. Entonces, de vez en cuando realizar campañas de limpieza una vez por semana para limpiar al menos los frentes de playa que tienen ellos, donde está su hotel, ¿no? Entonces deberían de implementar medidas. Y luego también programas de educación ambiental para los niños, porque donde principalmente se cultiva el conocimiento es de los pequeños. Tú quieres gente educada ambientalmente, educa a los niños, y esa generación de niños en el futuro van a tener conciencia de no tirar basura en la playa, de no tirar basura en la calle, que eventualmente por el escurrimiento de agua va a ir a terminar al mar, ¿sí? Entonces hay que hacer conciencia de educar, pero también hacer campañas de no tirar basura, que la autoridad participe haciendo cumplir la reglamentación que ya existe, y entonces todos colaborando podemos mitigar, podemos ayudar a que la vida marina se proteja. Hay otra cosa, a lo mejor ya me estoy pasando a la otra pregunta. Bueno, si quieren pasamos a la otra pregunta, ahorita les digo de otras cuestiones de... Ok, bueno, de hecho la siguiente pregunta también está relacionada. Sí, porque están conectadas. Dice, ¿es posible tomar acciones para cuidar la vida marina como ciudadanos? Sí. Vamos a tocar el tema de cambio climático que hablamos hace rato. ¿Cuál sería la forma que nosotros
como personas podemos hacer algo para cuidar el medio ambiente, no solamente el medio marino? ¿Cómo podemos evitar que haya emisiones de gases invernadero, de mucho CO2? Hay que tratar de limitar el uso de automóvil. Si tú vas a un lugar cercano, pues mejor transpórtate en una bicicleta. Yo sé que en Mazatlán hace mucho calor, yo lo sé, pero transpórtate en una bicicleta o caminando. No, tratar de evitar lo más que se pueda el uso del vehículo. Evidentemente, hay zonas donde no hay forma de ir si no vas en automóvil, ni modo. Pero tratar de decir, bueno, ahora somos compañeros que vamos al Tec Milenio y vivimos por la misma zona. Pues este día que nos lleven, que vayamos en el vehículo de alguno de los papás de ellos y nos subamos 4 o 5 en el mismo, nos llevan en el mismo vehículo, ¿no? Entonces así, en vez de utilizar 5 automóviles, utilizas uno, ¿sí? Luego, tratar de evitar el tirar mucha agua cuando te estás duchando, cuando te estás lavando los dientes, el tratar de separar la basura, el tratar de utilizar la energía eléctrica lo menos posible. Si tú te sales de tu habitación, apaga el aire acondicionado un rato, no dejes prendido el foco, no dejes prendida la televisión, porque al final de cuentas todos los procesos de producción de energía generan consumo de otros recursos. Y eventualmente, a lo mejor para generar energía eléctrica necesitaron combustóleo, petróleo o carbón, que generó gas para que la termoeléctrica pudiera generar energía eléctrica, produce gas hacia la atmósfera, que produce efecto invernadero, que al acentuarse provoca calentamiento en el océano. Sí, es una medida indirecta, pero sí podemos hacer cosas por salvar a la vida marina. Otra cosa es también, de vez en cuando, como institución o como escuela, proponer educación ambiental o proponer limpiezas en playa también para tratar de evitar lo mayor posible que haya descargas en el mar, ¿no? Entonces, hay medidas. Yo cuando daba clases en el Tec Milenio en la prepa, a unos alumnos les dije, más que los eventos estos que hacen algunas personas ambientalistas, de, yo me voy a ir a amarrar a la grúa para que no tumbe este árbol, o me voy a amarrar a la máquina o me voy a poner enfrente de la lancha, voy a proteger con mi cuerpo para que no pase aquí. Ese tipo de medidas desesperadas no son tan efectivas. La efectividad de las medidas es que el colectivo o que la gente tenga conciencia de que puedes utilizar menos recursos para asearte, para desplazarte, para demás cosas que consumen energías y otros recursos y que evitan contaminación. Imagínense, si una sola persona va y se amarra a un árbol para que no lo tumben, esa persona nada más va a salvar un árbol. Pero si 100 personas disminuyen sus consumos de agua y energía eléctrica, el daño al ambiente va a ser mucho menor y van a ser más beneficios para el ambiente. Y el ambiente me refiero al ambiente de la tierra como el ambiente marino. ¿Sí? Sí. Pues tal vez así a simple vista no parezca pues que se va a generar un cambio nada más porque nosotros apaguemos la luz, pero si toda la ciudad apaga la luz y empieza a ahorrar energía, pues también disminuye la demanda de energía que va a producir la planta eléctrica, por lo que pues va a gastar menos. Así es, Miguel, así es. Y el caso clásico de disminución de contaminación fue ahora con el parón de la pandemia. Desgraciadamente murió mucha gente con el virus, pero los beneficios a la comunidad y al ambiente fueron muy grandes. No sé, a veces pienso yo, algunas personas piensan en conspiración con lo del virus, otros piensan en regulación natural, porque la naturaleza tiene ese tipo de mecanismos regulatorios, ¿eh? A veces hay alguna población que está creciendo de manera desmedida y el mecanismo regulatorio de la naturaleza es cerrar algún tipo de recurso para que esa población no crezca tanto, y a lo mejor hay muchos muertos de la población, pero una vez que la población recupera unos niveles que son equilibrados, pues otra vez se mantiene el equilibrio, ¿no? Sí, Entonces, pues como usted mismo dijo anteriormente, pues todo el ambiente es de equilibrio. Sí es. Sí, no vamos a hacer lo que hizo Thanos, ¿verdad? Ajá. No vamos a hacer lo que hizo Thanos, pero bueno, hay que tener conciencia de... Pues igual nuestro proyecto, pues al inicio pensábamos hacer, no sé, unas campañas de limpieza o visitas así pues a las playas, pero pues al final dijimos, no, pues es que eso no va a solucionar el problema, porque por más que limpiemos las playas o hagamos actividades, pues no vamos a cambiar como que la mentalidad de la gente, por lo que decidimos hacer un documental
y pues también realizar este podcast en el cual pues vamos a poder informar a las personas y tratar de generar conciencia en ellas. De hecho, Miguel, creo que se puede tener más alcance con la información, ¿eh? Tú puedes tener alcance, más personas, alcanzar a más personas con información que simplemente con ir a recoger basura. Está bien, o sea, se pueden hacer las dos cosas, pero al final de cuentas vas a tener más alcance en la conciencia humana, brindándole información importante para que proteja la playa, ¿no? Yo creo, ¿saben algo que le está fallando al municipio, a Mazatlán en particular, por ser una zona turística tan importante? Debería de lanzar spots televisivos. Ya tienen detectados cuáles son las principales otras ciudades que nos visitan. ¿De dónde nos visitan mucho? De Durango, de Monterrey, de Jalisco, de otras partes nos visitan mucho. Entonces, si tú ya tienes ubicado de qué lugares del país nos están visitando muchas personas, genera spots televisivos de información, de educación ambiental, de protección al ambiente, de reutilizar materiales, de recoger la basura, y entonces manda así como: el municipio de Mazatlán, queremos que vengas a Mazatlán y las playas son muy bonitas, pues pones imágenes bonitas, pero también tenemos que proteger el recurso para que siga siendo precioso y demás. Por favor, cuando vengas, cuida la playa, recoge tu basura. No tanto a la población local, sino haz un spot televisivo para que lo proyecten en la ciudad de Durango, en la ciudad, para que la gente que vaya a venir y que lo vea diga: ah, sí, tenemos que cuidar. Entonces, por eso les digo que la información tiene más alcance en la conciencia de las personas que simplemente ir a hacer una campaña de limpieza, porque a lo mejor ustedes van y recogen, pero nadie vio que recogieron. Y cuando viene el turista, ve así todo muy limpio y dice: bueno, una bolsita más que yo dejé aquí, pues no pasa nada, ¿no? No tiene tanto impacto como la información. Pues creo que ya acabamos con este tema y ya por último, creo que hasta ya se contestó esta pregunta de que qué Sí, acciones son recomendables para realizar para evitar que especies estén en peligro de extinción. Pues si hacemos un resumen desde que empezamos la charla, ya empezamos a hablar de especies en peligro de extinción desde el principio y algunas medidas de cómo protegerlas, ¿no? Si se habla de especies de importancia comercial pesquera, pues no sobreexplotando el recurso, ¿no? Cumpliendo con las medidas regulatorias, esas tres que les dije, tallas mínimas de captura o de primera madurez, vedas, periodos de veda y zonas de pesca y no pesca. Respetando eso, tú puedes evitar que se extingan ciertas especies. Si se respetara eso, por ejemplo, imagínense que la gente dejara de pescar tanto, regular la pesca de la totuaba, entonces permitiría que la vaquita marina se pudiera salvar. Si la gente no pescara tanto, no consumiera tanto discriminadamente la escutelastra mexicana, como yo les dije, la lapa, a lo mejor, si la dejaran descansar un poquito sin pescarla, a lo mejor otra vez hubiera en las costas de México, no solamente en las Islas Marías, que fueron un penal. Si la gente, ahora bien, si nos vamos a la cuestión de la protección de la columna de agua, del hábitat en general, proteger para que no se tire tanta basura, tantos plásticos, que se vayan a producir microplásticos, que los organismos los consuman y que le vaya a provocar afectaciones a las especies. Si hablamos de calentamiento global o cambio climático global, tratar de reducir las emisiones que nosotros mismos generamos en casa para que esta problemática del cambio de calentamiento global pues no se vaya tan rápido, sino que sea más atenuado y las especies se puedan adaptar. Y si hablamos de los vertidos de aguas negras y residuales, pues evidentemente tratar de que haya más infraestructura en el municipio, en las zonas de costa, para que haya menos vertidos hacia las playas. Recuerden, menos vertidos de nutrientes. Recuerden, yo les dije lo que no se ve es lo más preocupante y lo más peligroso. Los microplásticos y los nutrientes como el fósforo, nitrógeno y demás que vienen por residuos, sobre todo de drenaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de mareas rojas tóxicas o nocivas que se pueden provocar por el exceso de nutrientes que hay en el agua. Entonces, si nosotros procesamos el agua de vertido, el agua negra, el agua de drenaje, antes de liberarla al mar, darle buenos procesos, pues estamos evitando que entre nutrientes a la columna de agua, ¿no? Bueno, pues creo que esto ha sido, pues ya acabamos con todos los temas. sí. Muchas gracias. Pues le queremos agradecer por aceptar darnos esta oportunidad de realizar un podcast con usted. Pues yo, al contrario, se los agradezco mucho. Sinceramente espero que sea de mucho valor esta información para ustedes.
y no solamente para cumplir con una materia, sino para que entiendan un poco más de los aspectos de la protección al ambiente marino, de las especies importantes, de lo que tenemos que cuidar en el ambiente marino para que siga siendo así de bonito como lo conocemos, ¿no? Pues bueno, les agradezco mucho, que tengan buena tarde. Muchas gracias, igualmente, muy buena tarde. Ay, Hasta luego, bye. muchas gracias.